¿Qué tal, estudiante de tercer año de secundaria? Bienvenido a nuestra tercera clase. La semana anterior estuvimos conversando un poco acerca del manejo de las emociones y el día de hoy vamos a profundizar mucho más en este tema. Comencemos un poquito hablando de lo que viene a ser la inteligencia emocional y también la conducta. Como parte de su proceso de maduración, los adolescentes deben llegar a aprender a manejar sus emociones, regularlas hasta incluso llegar a transformarlas. Sin embargo, para poder llegar a lograr esto, es importante que los adolescentes aprendan a desarrollar las aptitudes de inteligencia emocional, pero sobre todo aplicarlas en situaciones concretas, tales como por ejemplo suelen ser las siguientes. Hablemos de las conductas de riesgo. Los adolescentes que desarrollan una inteligencia emocional baja son quienes suelen llegar a tener las peores habilidades intrapersonales y también sociales. Esto lógicamente los llevará a mantenerse en un ambiente constante de conducta de riesgo, como son por ejemplo el consumo de drogas, el consumo de alcohol y también el tabaco. Por el contrario, las personas que llegan a aprender a manejar sus emociones suelen tener la capacidad de afrontar mejor estas situaciones. De esta manera, se llega a propiciar una mejor perspectiva del desarrollo y también de la madurez. Hablemos de un segundo campo, las relaciones sociales. Y es que los adolescentes llegarán a lograr una mayor habilidad para comprender y regular sus emociones, pero a la vez también van a llegar a extender estas habilidades con las demás personas. De modo que no solo van a tener muchas más amistades, sino que también van a llegar a relacionarse más con las demás personas. Hablemos del último factor, la conducta agresiva. Es aquí donde los adolescentes tendrán menores niveles de agresividad física y verbal. Sin embargo, del mismo modo, menores emociones negativas que generalmente son ligadas a una conducta agresiva, tales como suelen ser, por ejemplo, la ira y la hostilidad. Siendo de esta manera mucho más cooperativos, mucho más empáticos, no van a llegar a necesitar ni tampoco mostrarse agresivos, ni mucho menos llegar al punto de la violencia. Notamos entonces aquí la importancia de poder cultivar, de poder aprender mucho acerca de la inteligencia emocional. Hablemos entonces ahora de las actitudes. La actitud viene a ser una combinación de creencias y también de emociones que nos llegan a predisponer a actuar de una manera ya sea positiva o ya sea negativa. Esto ante las demás personas, ante diferentes situaciones o ante algún objeto. Por ejemplo, aquí solemos tener lo que vienen a ser un poco una actitud, vamos a poner ante un ejemplo simple, ¿de acuerdo? La pena de muerte. Ante la pena de muerte existe lo que viene a ser una actitud positiva, pero también una actitud negativa. Estos engloban diferentes factores. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el componente de creencia. Es aquí donde se justifica de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Pero si es que el sistema judicial llega a cometer un error en este aspecto, no se podrá corregir. Después, hablamos del componente emocional, que en el caso de este factor positivo viene a ser el optimismo. Y por último, tenemos al componente de acción, el cual en el caso de este ejemplo vendría por ejemplo en pronunciarse en contra de la pena de muerte, hacer donativos a instituciones que estén en contra de esta acción. Pero hablemos ahora de algunas actitudes ya no positivas, sino negativas. Nuevamente tenemos a los mismos factores. El primero venía a ser el componente de creencia. Es aquí donde la gente dice que quienes llegan a cometer estos tipos de crímenes no tienen derecho a la vida. Por lo tanto, este será un factor disuasivo para la delincuencia. ¿Cuál viene a ser aquí el componente emocional? Pues viene a ser la ira. Y el componente de acción viene a ser, por ejemplo, participar en campañas en favor de la pena de muerte, así como también dirigir documentos hasta el Congreso.
Ahora que hemos visto un poco acerca de estas actitudes, ha llegado el momento de conocer acerca del autocontrol. El autocontrol viene a ser una herramienta muy útil porque nos ayuda a que nosotros podamos conseguir nuestras metas. Asimismo, el darnos cuenta de que nosotros llegamos a controlar nuestra vida nos ayuda a que de algún modo lleguemos a sentirnos responsables. Esto en base a las decisiones que nosotros estemos tomando. Pero lógicamente, toda decisión que nosotros tomemos tendrá una consecuencia, ya sea esta para bien o ya sea también para mal. Por lo tanto, las personas que tienen un estilo de autocontrol de motivaciones internas suelen tomar la iniciativa, se sienten capaces, son directas por ejemplo en sus planeamientos y poseen una voluntad fuerte. Pero por el contrario, las personas que presentan un estilo de autocontrol bajo son generalmente personas más tranquilas, que se dejan llevar con facilidad y son generalmente más flexibles. Por lo tanto, en cada persona predomina un estilo y en las relaciones muchas veces se llegan a complementar. Hablemos ahora, por ejemplo, de la voluntad y cómo es que podemos llegar a entrenarla. Por lo tanto, para nosotros poder actuar con voluntad, necesitamos aprender por lo menos 4 cosas. Primero, debemos aprender a controlar los impulsos. También debemos de aprender a pensar acerca de lo que vamos a hacer. Necesitamos aprender a tomar una decisión, puesto que después de alguna deliberación hay que decidirse por conseguir nuestros objetivos. Lógicamente, esta decisión puede tomarse de forma muy rápida, casi de manera intuitiva, pero siempre ha de ser meditada y elegida de una manera consciente. Y por último tenemos a aprender a realizar esfuerzos y también a aplazar las consecuencias. Hasta aquí, mi querido estudiante de tercer año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Espero de veras bastante de que hayas aprendido mucho acerca del tema de las emociones. Te animo también a que puedas volver a observar este video y aprender más acerca de este tema. Nos vemos en una siguiente lección.